son muy, muy constantes y se los quiero agradecer. A cada uno les agradezco enormemente por su trabajo y por su constancia. Yo no sé si se acuerdan los que partieron, cuando partimos en marzo, una de las primeras cápsulas, de hecho me acuerdo que yo estaba con polera, yo les decía que lo más importante era el trabajo constante. Hay una estrecha relación entre la asistencia y el éxito, gracias Bea, entre la asistencia y el éxito en el examen. Así que es muy importante ser constante. Y ahí, ¿no es cierto?, esta idea de que la vida es como montar en bicicleta, como andar en bicicleta. La única manera de mantener este equilibrio en la bicicleta es seguir avanzando. Así que la invitación es a seguir, ¿no es cierto?, para adelante, no hay otra opción. Ya dieron los pasos más importantes, así que ahora solamente hay que seguir hacia adelante, seguir avanzando. Les voy dando la bienvenida, hay varios que se están uniendo, así que bienvenidos a la tutoría de hoy. Yo esa vez, en marzo, también les decía que la clase de lenguaje es un poco como una bicicleta, porque lo que se evalúa es la habilidad lectora, y esa habilidad es como andar en bicicleta, hay que ir desarrollándola, hay que practicarla. En lenguaje hay poca materia de memoria, hay mucha habilidad de comprensión lectora, que eso se desarrolla y eso se ejercita a través de los formularios, ¿ya? Y a través de leer. Mientras más lean, lo que puedan tener a su alrededor, mejor aún. Vamos a avanzar con la lámina. Lea, si puedes avanzar con la siguiente. Este esquema aparece al principio, una de las primeras clases, no sé si se acuerdan, de los primeros formularios, y que yo justamente les decía que es nuestra hoja de ruta. Si ustedes se fijan, aparece esta gran clasificación entre textos literarios y no literarios, y todo este tiempo hemos estado trabajando con los textos no literarios, con la noticia, con el texto expositivo, con el afiche, donde todos estos textos son informativos, donde no hay imaginación, donde el lenguaje es claro, es objetivo, y hemos estado, como les decía, trabajando en todo esto. Como terminamos esa unidad, hicimos el formulario el lunes pasado, que era una evaluación intermedia. Lo que vamos a ver el próximo lunes para adelante es la parte de arriba del esquema, son los textos literarios, ¿ya? Vamos a entrar al mundo de la imaginación, al mundo de la creación, vamos a entrar al mundo de los cuentos, de las novelas, de los poemas. Por lo tanto, para que tengan claro el panorama, los no literarios es lo que hemos estado viendo hasta el lunes pasado, y el próximo lunes empezamos con la parte de arriba del esquema, ¿ya? Con los textos literarios. Vamos a ver el calendario de junio en la lámina siguiente. Si ustedes se fijan, en este plan anual, bueno, aparece las fechas de todo junio, los contenidos de cada clase y los recursos, que siempre es el formulario online y los textos, que son estos cuadernillos, ¿ya? Cuando existe la posibilidad de entregárselo físicamente, se les va a entregar, pero por mientras en los formularios va el link donde aparece la página, ¿cierto?, el libro, y ustedes puedan consultar. Esto es material de apoyo, pero con el formulario, en el formulario está toda la materia, ¿ya? Así que el otro es un complemento. Bien, entonces si ustedes se fijan en este calendario, vamos a ver textos literarios, vamos a ver el cuento y después vamos a ver el poema, ya el género lírico. Así que eso es junio. Cuando terminemos de ver los textos literarios, vamos a tener una evaluación intermedia, semejante a la del lunes pasado, pero ahora solamente con textos literarios. Después de eso, ya a fines de julio, principios de agosto, empezamos con los repasos, ¿ya? Así que ese es el panorama. Bien, nos vamos a retroalimentar la clase número 5, si no me equivoco, sí, que fue del afiche. Ustedes se acuerdan que hablamos del afiche como este texto en que aparecen las imágenes y aparece una información, aparecía la invitación a la Feria del Sándwich, por ejemplo, y aparecía este afiche de los daños del enojo. Esto es un afiche, un texto que se pone en lugares públicos donde circula mucha gente, en el metro, por ejemplo,
donde hay una información clara y siempre además va a haber una imagen que apoye esa información, ¿ya? En esa guía, vamos a revisarla, aparecían, ¿no es cierto?, estas preguntas de este texto, los daños del enojo. La primera pregunta, si puedes avanzar, Bea, son ¿por qué aparecen estos círculos de los órganos? Dice, ¿cuál es la finalidad de las imágenes que aparecen en el círculo? Y la alternativa correcta es que ilustra los órganos que se ven afectados con el enojo. Era así de simple. Algunos se equivocaron con ejemplificar cómo se puede mejorar la calidad de vida, pero la verdad es que no apunta a eso. Los círculos apuntan a qué órgano se ve afectado con el enojo, ¿ya? Esa era la alternativa correcta. La pregunta número 2, si usted se enoja por mucho tiempo, ¿qué efecto podría observar en su cuerpo? La alternativa correcta era el envejecimiento prematuro. Cuando el colesterol se transforma en colesterol malo, aparece en la imagen en el último círculo, que dice que cuando la grasa se acumula, se transforma en colesterol malo, ¿ya? La alternativa correcta era cuando la grasa se acumula. Esa pregunta aparece, la respuesta correcta aparece textual en el afiche, o prácticamente textual. Entonces, es importante que ustedes vayan del texto a la pregunta, de la pregunta al texto, y así sucesivamente, porque generalmente lo que se les pide es localizar la información. Entonces, leen el texto, observan el texto, en el caso del afiche, van a la pregunta y después vuelven al texto a ver dónde estará la respuesta, ¿ya? Hay que buscar esa respuesta. Y como les digo, en esta pregunta estaba prácticamente textual. La última pregunta era la de desarrollo, donde es importante escribir en forma clara cuál es su opinión o qué es lo que ustedes piensan. Dice, algunos expertos señalan que enamorarse puede disminuir los efectos negativos del enojo. ¿Comparte usted esta idea? Fundamente. La gran mayoría compartía esta idea, y aquí yo escribí una respuesta de uno de ustedes que a mi juicio está bastante clara. Dice, sí comparto esta idea, porque según el mismo afiche, al estar enamorado se producen unos micro reparadores y micro rejuvenecedores que mejorarían el nivel de vida de las personas. Esta respuesta está bien clara, está fundamentada, está perfecta, pero además la destaco porque su fundamento lo obtiene con información del mismo texto. Y eso es una buena estrategia, fundamentar con información del mismo texto, ¿ya? Así que eso es una buena forma de fundamentar o de argumentar. En resumen, si se fijan, las respuestas siempre están en el texto, ¿ya? En forma explícita muchas veces, y en otras veces hay que deducirlas, no aparecen escritas textual, pero la información te permite llegar a la respuesta. No sé si hay preguntas de esta clase, de la clase del afiche. ¿Está claro, chiquillos? Con confianza. Cosas. Está claro, esperando que nos haya ido bien, ¿no? Ya, sí. En general les fue bien, Fabián. Nos vamos al texto siguiente. Si hay dudas, me preguntan. Clase número 6 fue la del lunes pasado y era bien importante que contestaran esta guía porque es una guía al estilo examen. Algunos me reclamaron por ahí que era un poco larga, es verdad, es una guía más larga que las otras, pero es porque fue un ensayo un poco del examen. El examen es así, con diferentes tipos de texto, con preguntas de comprensión lectora, preguntas de vocabulario y preguntas donde ustedes tienen que desarrollar una respuesta. Nos vamos a la corrección, pero la idea es que me interrumpan, ¿ya? Lo que no quede claro, pregunten, aprovechen, porque para eso es la tutoría. El texto número 1 que aparecía en esa guía era el de los cometas. No sé si se acuerdan. Que hablaba de los cometas en general y después más adelante habla particularmente del cometa Halley. Primera pregunta, ¿cuál es el tema del texto? Y la respuesta correcta es los cometas. Esa era la alternativa correcta.
Algunos por ahí marcaron el cometa Halley como alternativa. La verdad es que el cometa Halley, es verdad que habla del cometa Halley, pero no es el tema del texto. Habla del cometa Halley porque es uno de los cometas más conocidos, pero si se acuerdan, toda la primera parte explica qué son los cometas, cuáles son sus características, cómo están formados, etcétera, ya cómo son. Por lo tanto, cuando me preguntan cuál es el tema del texto, a lo que yo tengo que apuntar, a lo que tengo que responder es la idea central del texto, lo medular, ¿ya? ¿Y de qué me habla? De los cometas, en general. También algunos pusieron cometas y estrellas, pero solo habla de las estrellas porque dice que los cometas no son estrellas con cola, sino que tienen características distintas. Pero insisto, ¿de qué habla? ¿De cuál es el tema? Eran los cometas a secas, ¿ya? Esa era la alternativa correcta. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? La alternativa correcta era justamente qué son los cometas, porque ahí lo describen, dicen cuáles son sus elementos, dicen, ¿no es cierto?, bueno, que no son estrellas, que están formados por hielo y roca, que orbitan alrededor del Sol, etc. Entonces, esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la función del texto? Esta es una pregunta bien típica. ¿Cuál es la función o cuál es el propósito del texto? Y lo hemos dicho en otras veces, cuando hablamos de textos expositivos o informativos, el principal propósito es entregar información o simplemente informar. La alternativa correcta es entregar información sobre los cometas. Y ahí yo les puse la palabra clave o la pista de la alternativa correcta es la palabra información, porque sabemos que los textos expositivos informan, ¿ya? Esa es la clave para contestar la alternativa correcta. Algunos pusieron por ahí entregar datos acerca del cometa Halley, que era una de las alternativas, pero la verdad es que insisto que el cometa Halley es un subtema, es un tema chiquitito, pero cuando me están hablando de la función del texto es lo global, ¿ya? Y que es entregar información sobre los cometas en general. Y tampoco es señalar la diferencia entre cometas y estrellas, solamente que hace alusión a que los cometas no son estrellas. ¿Ya? Así que esa era la alternativa correcta, insisto, ahí la pista era la palabra información, o en otras veces aparece como informar sobre los cometas, ¿ya? Propio de los textos expositivos. ¿Cómo sabemos que el cometa Halley era conocido en la antigüedad? La alternativa correcta es que fue representado en el tapiz de Bayeux, no sé bien cómo se dice. Si vuelvo al texto, porque tengo que volver al texto antes de contestar, y veo que en el párrafo 3 dice, te escucho despacio, dice Paola, voy a tratar de hablar más fuerte, Paola, no sé si lo puedo solucionar. Dice que en el párrafo 3 dice que el cometa Halley es conocido desde la antigüedad. Sabemos, por ejemplo, que fue representado en el tapiz de Bayeux en el año 1066. Entonces, vuelvo al párrafo 3 y veo que el cometa Halley es conocido, ¿no es cierto?, porque está representado en este tapiz, ¿ya? Ahí está la respuesta y la alternativa correcta. Me sentí vieja, pero vieja, 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 porque algunos marcaron que sabemos que fue conocido en la antigüedad porque su último paso fue el año 1986. El año 1986 yo estaba en el colegio, no era época antigüedad. Así que me sentí, pero vieja, 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 vieja. El año 1066, estamos hablando de la época antigua, pero el año 1986 hace poco. No es un dato para saber que fue el cometa Halley ya había aparecido en la antigüedad. ¿Ya? Bien, seguimos. Seguimos con las preguntas del texto de los cometas. Dice, ¿de qué elementos se compone un cometa, perdón? Aparece también en el párrafo 1, cuando describe el cometa, dice que está formado por hielo y fragmentos de roca. Esa era la alternativa correcta. En el texto dice, se trata de fragmentos de hielo y roca que orbitan alrededor del Sol.
Nuevamente, de la pregunta voy al texto buscando la respuesta y aparece prácticamente textual. Entonces lo que hay que hacer es este ejercicio de texto, pregunta, pregunta, texto, texto, pregunta y así sucesivamente buscando la respuesta, ¿ya? Si se fijan era explícito, textual, es solo localizar la información. Si el último, pregunta siguiente, si el último paso del cometa Halley fue el año 1986, eso no es la antigüedad, ¿en qué año se aproximará nuevamente? Dice, ¿no es cierto?, que tarda 76 años en dar una vuelta, y sabemos que fue el año 86 el último, sumo esos dos datos, y el año que va a volver a pasar es el año 2062. Esa era la alternativa correcta, había que sumar simplemente. Dice, este y otros cometas se consideraban símbolos de mal agüero, agüero lo cambiamos por presagio, no por suerte que algunos marcaron por ahí. Presagio es un signo o una acción de anuncio de un hecho que fortuito, que se interpreta a partir de ciertas señales, de ciertos indicios, ¿ya? Entonces, cuando aparecía un cometa, era símbolo de un mal presagio, de que algo iba a suceder. Eso no es suerte, porque suerte es azar, ¿ya? Es fortuito. Presagio es interpretar un signo de algo que va a suceder, ¿ya? Bien, ¿preguntas de ese texto, de los cometas? ¿No? Ya, seguimos avanzando. Me interrumpen, por favor. Antes de ver este texto, que era el de la fauna chilena de la zona norte, no lo puse porque en general les fue bien. El texto 2 era si se acuerdan, era una noticia sobre los pingüinos. Devuelven al mar pingüinos afectados por la contaminación. No sé si lo ven, pero era ese texto, para que se acuerden. ¿Ya? Ahí habían 3 preguntas que en general les fue súper bien. Dice, ¿qué efecto tiene en el receptor la noticia informada en el diario? La alternativa correcta era que crea conciencia del riesgo del agua contaminada. ¿A qué parte de la noticia corresponde el devuelven al mar pingüinos afectados por la contaminación? Corresponde al título, al titular. Y según el texto, ¿quién es el responsable que los pingüinos estén limpios de contaminantes? Los responsables que los pingüinos estén limpios de contaminantes es la Universidad Católica del Norte. Y eso aparecía textual en la noticia, no había que buscar la información, o sea, no había que deducirla, sino que simplemente buscarla. ¿Ya? Pero ahí les fue bien, en general. Bien, nos vamos al tercer y último texto, que era la fauna chilena de la zona norte. Recogí o destaqué las preguntas que les fue peor o donde hubo más errores, ¿ya? Una de ellas dice, según el texto, ¿por qué es conocida la alpaca? La alpaca es conocida porque escupe para defenderse. Si se fijan, en el texto, en el mismo texto, dice, por eso lo puse entre comillas, es muy conocido por su costumbre de escupir para defenderse. Nuevamente, aquí nos queda claro, ¿no es cierto?, que la pregunta la tengo que buscar en el texto y la respuesta aparece casi de la misma forma, aparece explícito. ¿Por qué es conocida la alpaca? Por su costumbre de escupir para defenderse, ¿ya? Así que del texto voy a la pregunta, de la pregunta voy al texto, y así sucesivamente. No basta con una lectura, es imposible contestar bien con una lectura, ¿ya? Es necesario leer varias veces, así que hay que hacer ese ejercicio de leer una y otra vez, y bueno, cuando sea el examen va a ser en hoja, ¿no es cierto?, en texto de papel, por lo tanto ustedes pueden subrayar, y ahí va a ser más fácil, ya que en pantalla. ¿Por qué se menciona la alpaca en el texto? La respuesta correcta es porque es una representante de la fauna del norte. En el primer párrafo dice, a continuación revisaremos uno de los principales representantes de la fauna chilena de la zona norte. Eso aparece en el primer párrafo y por eso la alternativa es una representante de la fauna del norte.
¿Por qué es importante la alpaca para las comunidades nortinas? La alternativa correcta es: provee de lana y carne a los humanos. Dice el texto, tanto su carne como su lana son muy preciadas. Bueno, y ahí sigue el texto. Pero en el fondo es preciada o es importante para las comunidades por la lana y la carne. Seguimos con la lámina siguiente, vea, por favor. Dice, gracias. Chile alberga distintas especies. ¿Por qué palabra o qué sinónimo de la palabra alberga? Es acoge. Acoge significa cobijar o hospedar. Cuando les pregunten palabras de vocabulario, traten de relacionar una palabra con otra. Alberga, albergar, albergue. ¿Qué hacen los albergues de invierno, por ejemplo? Cobijan, hospedan, ¿ya? Algunos marcaron la palabra protege, que era otra alternativa, pero proteger se refiere a apoyar. Chile no es que apoye distintas especies, sino que hospeda o cobija o acoge distintas especies de animales, ¿ya? Entonces, por eso la palabra correcta, el sinónimo era acoge. Recuerden, lo hemos dicho otras veces, pero recuerden que no se puede usar diccionario en el examen de lenguaje, y menos el teléfono, ¿ya? Obviamente. Eso está hiper sancionado. Así que no es que ustedes tengan que saberse de memoria las palabras, porque además no van a tener idea de qué palabra les va a preguntar. Ustedes tienen que lograr buscar un sinónimo según el contexto en que la palabra está utilizándose, ¿ya? Por eso siempre no son palabras sueltas, son palabras que están dentro de un texto, y a partir de ese contexto ustedes ven el sinónimo. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito del texto? Y para eso, para contestar esa pregunta, que es bastante clásica, una buena pista es observar el título. Y el título de este texto es Fauna chilena de la zona norte. La alternativa correcta es informar sobre la fauna del norte de nuestro país. Esa era la alternativa correcta. Destaqué la palabra informar porque esa es la pista, la mejor pista para ver que esa es la alternativa correcta. Porque lo hemos dicho durante todos estos meses, que los textos expositivos tienen como un propósito fundamental, como objetivo, informar sobre algún tema, en este caso sobre la fauna del norte de nuestro país, ¿ya? Así que esa palabra era una buena pista, informar. Y también es una buena pista observar el título. ¿Por qué algunos animales chilenos están desapareciendo? Eso lo tenían que escribir ustedes, en la pregunta de desarrollo. Aparece en el primer párrafo. Y están desapareciendo algunos animales por la destrucción de su hábitat natural y por la caza indiscriminada. Eran las dos razones y es necesario escribir esas dos razones, no con una no basta. Y por último, ¿cuál es el hábitat natural de la alpaca? El hábitat natural de la alpaca, que aparece en el penúltimo párrafo, es la planicie nortina y precordillerana a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa era la alternativa correcta. Perdón, la respuesta correcta, porque era de desarrollo. Bien, preguntas de este texto. ¿No? Que están tímidos o están muy cansados. ¿Qué les pasa? ¿Está claro? ¿Dudas? Sí. ¿Sí? Bien, avanzamos con la lámina siguiente. Lo que quiero que les quede súper claro es la forma de enfrentar un texto y de enfrentar el examen. Nosotros no sabemos de qué texto nos va a tocar, no sabemos de qué tema nos van a hablar, no tenemos idea de eso. Nos pueden tocar diferentes textos informativos, diferentes noticias, pero lo importante es que siempre la información, la respuesta está en el texto. No es que ustedes tengan que manejar miles de temas, porque eso sería imposible. Lo que se les evalúa es la comprensión lectora. Entonces, siempre el ejercicio es leer un texto, leo las preguntas, vuelvo al texto, pero ahora más preciso, buscando la respuesta.
Si estoy trabajando con papel, ¿no es cierto?, impreso, subrayo, marco, y luego marco de nuevo, o sea, vuelvo de nuevo a las alternativas o a la respuesta y empiezo a contestar. En las alternativas siempre es una respuesta correcta. Las de desarrollo se contestan, porque algunos de ustedes, las de desarrollo, no sé por qué, las dejan en blanco. Y no corresponde, no, hay que soltar la mano y hacer el ejercicio de contestar las preguntas de desarrollo. Las de desarrollo muchas veces son las que más cuestan, así que la idea es justamente ejercitar, ¿ya? Así que si no las contestan porque son más lateras, porque hay que pensar más, porque no sé cómo empezar, porque me cuesta la redacción, es necesario que se tiren a la piscina, que empiecen a escribir, porque justamente son las que cuestan, así que hay que soltar la mano, ¿ya? Así que los invito a no dejar respuestas sin contestar. Es importante que nos equivoquemos, estamos en el momento en que nos podemos equivocar, ¿ya? Y que podemos aprender, en eso estamos, justamente. Vea, no sé si puedes avanzar, vea la siguiente lámina. Quiero, bueno, agradecerles por todas las guías que han mandado, que son muchas, así que muchas gracias por su compromiso, por el trabajo constante. Han hecho un muy buen trabajo. Y me quiero detener en esta última lámina, que me gustó mucho la imagen que aparecía acá, que se las quiero compartir. Me gustó esta escalerita porque hay diferentes etapas. Parte con el no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, cómo hacerlo, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, y el sí se puede. ¿Y por qué me gustó mucho esta imagen? Porque creo que ustedes ya han superado muchos escalones. Si se fijan, no lo haré, ya lo superaron, no puedo hacerlo, también lo superaron, quiero hacerlo, también lo superaron, porque ya vamos en el cómo hacerlo, que bueno, que ya también saben cómo, ya se matricularon en Crece Chile, saben que existía esta alternativa, que existe el proceso, ¿no es cierto?, de validación de estudios, por lo tanto, fíjense que ya van 4 o 5 escalones superados, y estamos entre el trataré, entre el puedo, entre lo haré. Fíjense todos los escalones que han superado. A lo mejor hay dificultades, de repente a lo mejor se sienten un poco frustrados por ciertas materias que cuestan más. A lo mejor hay un problema de matemática por ahí que les complica y les quita el sueño. A lo mejor hay un tema de ciencia que también no es fácil, o a lo mejor sienten que el lenguaje, por ejemplo, leen una y otra vez el texto y cuesta mucho entender lo que quiere decir el texto. Pueden tener diferentes dificultades en diferentes ramos, pero lo que les quiero transmitir es que ustedes ya vieron todos los pasos más importantes. Ya saben, fíjense en la escalerita, fíjense en todos los escalones que ya superaron. Ya lo están haciendo. Por lo tanto, a lo mejor hay unos días que están un poco más bajoneados por ciertas dificultades o porque hay días que no son tan buenos que otros, pero a lo mejor hay un escalón un día más abajo, pero después puede estar más arriba, pero aunque bajen un escalón o suban otro, ya de todas maneras superaron muchos escalones. Así que ojalá que se sientan como el monito verde que está ahí arriba, como el sí se puede, porque ustedes ya vieron pasos importantísimos. Todos los primeros pasos ya los vieron, y que son los que más cuestan. Uno tiene la imagen, ¿no es cierto?, del niño o la niña que empieza a caminar, se caen, empiezan de nuevo, se vuelven a caer, siguen, y es lo que más cuesta, pero cuando ya agarraron el ritmo, ya nadie los para, ¿no es cierto?, y empiezan a descubrir el mundo. Bueno, ustedes ya vieron los pasos que más costaron, ya vencieron los temores, ya saben cómo hacerlo, ya están aquí, así que ahora solamente hay que seguir en esta bicicleta y hay que seguir avanzando. Así que no se dejen bajonear, amedrentar, entristecer.
con materias que de repente a lo mejor cuestan más. Esto es un proceso y lo estamos haciendo súper bien. Yo de verdad los felicito porque pese a las circunstancias que no son nada de fáciles, están trabajando toda la semana, están mandando sus formularios y eso tiene un tremendo mérito. Así que es como el monito ahí que está feliz, subiendo y que tiene la convicción de que sí se puede y de verdad que se puede. Así que la invitación es a eso. No bajen los escalones y si bajan un día no importa. También es válido un día estar más, un poco más deprimido, pero sigan subiendo porque ya lograron muchísimo. Gracias. No sé si están de acuerdo conmigo, si sienten esta escalerita así, ¿qué sienten ustedes? Sí, profe, yo estoy en... Lo haré. Allá estoy arriba. Lo haré. Muy bien, Juan. Allá estamos. Hola, profe. Muy bien. Hola. ¿Cómo te sientes tú? ¿En qué parte de la escalerita estamos? A veces estoy en no puedo hacerlo. No, A veces vuelvo a no lo haré. Y después me levanto y digo, no puedo hacerlo. Y después vuelvo, trataré de hacerlo. Después puedo hacerlo y ¡pah! De repente, todo de nuevo otra vez. Pero no me rindo aún, no me rindo. no se rindan porque del cómo hacerlo para abajo ya superaron esos escalones. Ya saben que quieren hacerlo, ya saben cómo hacerlo, ya están aquí en Crece Chile que sabemos cómo hacerlo, sabemos que es un proceso, sabemos que hay 3 oportunidades y saben también que hay un tremendo equipo detrás, están todos sus profesores, está todo el equipo EVA, está la Beatriz coordinando, ¿no es cierto?, la sede, está Isaac, o sea, hay mucha gente detrás de ustedes que están ahí empujándolos en esta escalerita, así que no se dejen caer, de verdad que no se dejen caer, porque sí se puede hacer. María. Profesora, buenas noches a Buenas. todos. Yo era una de esas personas que la primera vez que estuve en auditoría con ustedes me sentí, no me da vergüenza decirlo, me sentí como que me quería desaparecer, arrancar de la clase. Porque dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y después en un segundo dije, María Cristina, porque me llamo María Cristina, eso es lo que tú quieres, así que quédate. En segundo lo pensé y me quedé y empecé a darme cuenta que podía entender lo que estaban explicando y que tenía la capacidad de seguir, como dice la escalerita, seguir. Y ahora me siento con todas las capacidades de seguir hasta arriba. Estoy muy entusiasmada, estoy muy contenta y muy agradecida con todos ustedes porque creo que caí en muy buenas manos. Mucho tiempo que yo quería seguir estudiando, terminar mi estudio y creo que lo que se demoró llegó a una buena parte que siento que ustedes nos apoyan con todos los profesionales, así que muy agradecida y estoy muy feliz. Qué bueno, María Cristina, me da mucho, mucho gusto escucharte así, contenta, convencida. Sí, Muy todo lo que bien, queremos es poder, querer es poder. debe poder. Y se puede, se puede. Sí. Yo les decía la otra vez, yo llevo 6 años en Crece Chile y es tan satisfactorio ver cuando llegamos a diciembre con el título en la mano y no es uno el superdotado el que lo logró, son muchos. Aquí no se trata de ser más capaz o menos capaz, se trata de ser más constante, de ser más comprometido, de tener más voluntad, es eso. Y Sí. ahí estamos todos los demás empujándonos para que sigan subiendo la escalerita. Así es, gracias. Me alegro mucho, María Cristina. Gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? Veo pocas caras, veo más letras aquí. O animarse a prender las cámaras, el que quiera, pero o a compartir su experiencia. ¿No? Están tímidos y cansados. Ya, Miriam, tienes el micrófono malo, pero... Bien, bueno, esa es la invitación a seguir con la escalerita. Pueden tener la licencia de sentirse un día con cara de que no puedo, pero acuérdense que la escalerita sigue subiendo, ya dieron los primeros pasos, no los va a ganar un ejercicio de álgebra, no los va a ganar una palabra en inglés, no los va a ganar un tema de ciencia, de célula,
porque ustedes son mucho más que eso. Así que tienen mucho más capacidad, más voluntad, más energía, más compromiso. Así que solo felicitarlos por la decisión que tomaron. Y como les decía antes, acá hay todo un equipo. Y bueno, voy a hablar por mí. Pueden hablarme directamente a través de WhatsApp. No siempre uno quiere plantear las cosas en el grupo. Varios de ustedes lo hacen, los demás también lo pueden hacer, de escribirme en forma interna, directa, no hay ningún problema. Si algo no entendieron, lo mismo. Ahora, por ejemplo, si algo no quedó muy claro en esta tutoría, escríbanme o mándenme notas de voz o llámenme, lo podemos hablar, pero no se queden con las dudas porque justamente el examen es más o menos parecido, creo yo, a lo que estamos haciendo, ¿ya? Así que es importante que no se queden con las dudas. Muchas gracias por su compromiso y en términos concretos, hoy día cerramos los textos no literarios. Próximo lunes nos vamos a los textos literarios, nos vamos a todo lo que es cuentos, fragmentos de novelas, poesía más adelante. Nos vamos al mundo de la creación artística, de la imaginación, del mundo ficticio, así que dejamos atrás un poco la noticia y todo eso. Y eso va a ser durante junio y un poco de julio. Evaluamos ese capítulo, esa segunda unidad, y nos vamos a la tercera etapa, digamos, que son los repasos, donde van a haber guías tanto de textos literarios como no literarios, ¿ya? Que es así el examen, textos literarios y no literarios. Entonces, ese es como el panorama. Hemos avanzado muchísimo, ya si ustedes se fijan, llevamos harto avanzado. Así que por eso los felicito por su compromiso y seguimos entonces con lo otro, ya con los textos literarios. Eso el próximo lunes. Me gusta mucho, y con esto termino, me gusta mucho cuando ustedes escriben en el espacio del mismo formulario, donde siempre les pregunto, ¿no es cierto?, si hay alguna duda o si quieren aclarar algo o comentar. Me gusta mucho aquellas personas que escriben, porque para mí es muy importante saber cómo se sienten ustedes, cómo van con los formularios, si los encuentran muy largos, muy cortos, muy fáciles, muy difíciles. Todo comentario me sirve mucho para poder hacer mejor las clases. Así que, así como yo les retroalimento sus guías de trabajo, para mí también es muy importante que ustedes retroalimenten las clases, porque la idea es hacerlas cada vez mejor, más claras, más completas, que ustedes de verdad entiendan, porque ese es el objetivo, ¿ya? Así que los invito a seguir contestando y a usar ese espacio, los que no lo han hecho. Bien, no sé si alguien quisiera agregar algo más, alguna duda, o dudas del examen o del proceso. ¿No? Bien, bien chiquillos, un gusto de verlos. Un gusto de verlos, ánimo, y seguimos en la escalerita. Para arriba, siempre para arriba. ¿Ya? Chao chiquillos, que descansen, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, Fabián. Chao, buenas Chao, noches. Susana. Chao, buenas noches.